Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta es la parte 3 del video, del cual mostraré cómo tejer esta parte que está más angosto y el cuello. Y con eso terminaremos el chaleco. Este chaleco es para 6 años de edad o la talla 6. Para la otra parte del delantero, empezar 31 puntos. Son 31. Es la fila 1. Y tejer 9 puntos al derecho, los cuales se debe tejer punto musgo 8 filas. Entonces se debe tejer de ambos lados al derecho. Son 9 puntos. Poner marcador. $15 puntos que forman la trenza al derecho. De estos 15 puntos, en la fila 3 se debe formar ya la trenza. Son 15 puntos, poner marcador. Un punto revés. Y 6 puntos para los botones, los cuales se debe tejer 2 filas revés, 2 filas al derecho. De este lado no se debe tejer el punto de orilla al inicio. Seis puntos revés, un punto al derecho. Y aquí son los 15 puntos para formar la trenza. Pasar el marcador y en esta parte es al derecho los 9 puntos. Tejer el punto de orilla y 9 puntos al derecho. Este es la fila 3. Sacar el marcador y formar la trenza. Y aquí trabajar con aguja auxiliar. Pasar la lana adelante, tomar 5 puntos. Tejer 5 puntos al derecho. Dar la vuelta. Pasar sin tejer un punto, tejer 4 puntos revés. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer y tejer 4 puntos al derecho. Así como hicimos en la parte de la espalda o para el otro lado del delantero. Tomar los puntos que están en la aguja auxiliar y tejer los 5 puntos al derecho. Sacar el marcador, tejer un punto revés, 6 puntos al derecho, es la fila 4, pasar el punto sin tejer,
tejer al derecho, un punto al derecho, 15 puntos revés, y desde aquí tejer recto hasta la fila 8. Es la fila 8. Hasta aquí son 8 filas. Es la fila 9, tejer el punto de orilla y tejer al revés. Desde aquí ya estos 9 puntos se teje de este lado al revés y del otro lado al derecho. Esto es aquí como en el delantero, esta parte son los 9 puntos. Es la fila 9, un punto revés y aquí los 6 puntos revés. Pasar el punto de orilla sin tejer y de este lado también al punto revés, porque se debe formar 2 filas revés, 2 filas al derecho. Este es la fila 10. De este lado es tejer el punto de orilla. Es la fila 11 y aquí en la fila 11 se debe formar la trenza. Aquí poner el marcador para tener un mejor control para formar la trenza. Cinco puntos al derecho, pasar 5 puntos a la aguja auxiliar, tejer 5 puntos al derecho, y tomar los puntos y tejer los puntos de la aguja auxiliar, los 5 puntos al derecho, dar la vuelta, pasar el punto sin tejer y tejer 4 puntos revés, dar la vuelta, pasar el punto sin tejer y tejer al derecho. Después continuar, un punto revés, 6 puntos al derecho. Y aquí va tomando forma los 6 puntos. Este es la fila 12. Es la fila 13.
Y desde aquí tejer recto hasta la fila 88, formando las trenzas cada 8 filas. Así como hicimos para la espalda y el otro lado del delantero. Es la fila 88. Y aquí formar ya la sisa. Es aumentar 6 puntos. Por única vez tejer el punto de orilla al revés. Son 6 puntos. Reducir un punto al revés. Aquí se debe reducir cada 2 filas un punto. 6 veces. Pasar el punto sin tejer. Pasar el punto de orilla sin tejer. Tejer al derecho. Son 6 puntos. Unir 2 puntos al revés y ahí se reduce un punto. Unir 2 puntos al revés. Pasar el punto sin tejer. Aquí se tiene que formar como una cadena en esta parte. Unir 2 puntos al revés o reducir un punto. Unir 2 puntos al revés. Son 6 puntos y unir 2 puntos al revés. Aquí en total son 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces continuaría para tejer recto. Se ha reducido 6 puntos, tejiendo solamente esta parte. Este es la fila 89.
Desde aquí tejer recto hasta la fila 142. Es la fila 142. Con eso terminamos el otro lado del delantero. Queda de esta forma. Y aquí tenemos la espalda. El otro lado del delantero. Entonces es unir la espalda con aguja, punto por punto. Hasta ahí, y quedan aquí los 6 puntos que pasan a unir para el cuello. Este es un lado del hombro. Lo mismo con el otro lado del hombro. Este es el otro lado del hombro. Ahora tenemos ambos lados ya unidos en la parte del hombro.
esta parte se debe unir con crochet punto cadena, como lo hice en los anteriores tejidos. Los 6 puntos seguirán 2 filas revés y 2 filas derecho. Entonces es al derecho, aquí son los 6 puntos. Luego debe ser 2 revés y 2 derecho. Se debe tejer más este uno que estaba envuelto en la aguja. Se cuenta ya como punto. Entonces el cuello se debe tejer recto. Aquí, para saber cuántos puntos son en cada parte, en la primera parte son 6 puntos que son para los ojales. En la parte del delantero son 50 puntos, 6 más 50. Y en la parte de atrás del cuello son 22 puntos más 6 puntos que continúa aquí para los botones. En este lado son para los ojales y aquí son para los botones. Este es la fila 30. Las últimas filas se deben tejer un poco más suelto que la otra parte. Este es la fila 30 y hasta aquí debemos tejer el cuello. Esta es la parte de la unión del delantero con la espalda. Es unir con crochet punto cadena en ambos lados. La última parte ya es finalizar con aguja punto por punto. Para eso es en esta parte vamos a cambiar de posición los puntos de esa forma. Tienen que ser intercalados. Entonces este punto pasa a este lado y ahí se cambia. Lo mismo en aquí. Pasa al otro lado. Aquí está normal. Este otro
y aquí cambiamos de lugar. Es pasar este punto delante y el otro cambiarlo de lugar. Esto va bien, esto está bien, aquí se cambia. Aquí tenemos ya entonces los puntos en posición. Queda de esta forma. Ahí tenemos el cuello terminado. Con eso hemos terminado el chaleco. Queda de esa forma el cuello. Entonces es en centímetros. ...36 centímetros y 18 centímetros. El ancho 32 centímetros.
esta parte, 8 centímetros más 3 centímetros el ribete. El delantero desde el cuello hasta el otro lado son 45 centímetros. O el largo del cuello, que son 30 filas. $13 centímetros. Con esta tercera parte terminamos el chaleco. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse si les gusta ver videos que estén relacionados con tejidos a 2 agujas, con máquina y crochet.